El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de conversaciones con especialistas. En este capítulo conversaremos sobre inclusión. ¿Cuáles son las habilidades socioemocionales involucradas en el trabajo colaborativo? ¿Qué es la inclusión? ¿Qué es la inclusividad? ¿Y cómo impacta esto en los desafíos que nos presenta la labor docente? Para eso estaremos conversando en esta ocasión con Juan Pablo Galás Ardiles. Juan Pablo, bienvenido al podcast, a esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan Pablo es psicopedagogo, licenciado y magíster en educación con mención en currículum y evaluación basada en competencias. Tiene 14 años de experiencia laboral en educación pública, particular subvencionada y superior. Hoy se desempeña como profesional en el Servicio de Educación Gabriela Mistral, que comprende las comunas de La Granja, Macul y San Joaquín. Bueno, Juan Pablo, partamos primero definiendo y tal vez aterrizando algunos conceptos que son básicos para desarrollar la conversación. ¿Podrías definir tal vez las habilidades emocionales y socioemocionales y también cómo definir o cómo distinguir entre inclusión e inclusividad? Bueno, yo creo que es súper importante este tema y partir de esta manera también, haciendo un poco recoger estas definiciones, ¿cierto? Para que después las comunidades educativas puedan poner en práctica quizás algunos consejos, algunas sugerencias que puedan ir dándose en este podcast, en esta entrevista. Y ahí partir diciendo que las habilidades socioemocionales, emocionales también, son herramientas que todos nosotros tenemos, que se pueden desarrollar, por supuesto, también a lo largo del tiempo y nos pueden servir para distintas cosas. Por ejemplo, para el trabajo colaborativo con otras personas, las relaciones que tenemos con otros, el propio conocimiento de nuestras emociones y cómo gestionarlas también. Y eso, por supuesto, que tiene mucho que ver con el tema central de esta entrevista, de este podcast, porque sin esas habilidades o sin el desarrollo de esas habilidades, es difícil la promoción de la inclusión. ¿Ya? Es difícil promover la inclusión si no tenemos, por ejemplo, personas empáticas, personas que no sean capaces de trabajar colaborativamente con otros, personas que no reconozcan o no valoren las características de otras personas. Por lo tanto, en primera instancia, saber lo que son las habilidades emocionales y la importancia que tienen para nuestra vida cotidiana y para la colaboración y la inclusión, creo que es lo principal. Entonces, desde ese punto de vista, también es súper relevante hacer esta diferencia entre inclusión e inclusividad, que son conceptos que generalmente ocupamos harto en educación, se ocupan harto también en documentos legales, en normativas, decretos, leyes, pero que muchas veces, al menos los que trabajamos en colegio, sentimos que no están tan aterrizados a las escuelas en sí. Entonces ahí la primera diferencia que se podría hacer es que la inclusión, por su parte, habla mucho de dar el espacio, poder integrar, incluir a las personas en cualquier contexto, en todos los contextos, al igual que cualquier otra persona, ¿cierto? Y sobre todo en el contexto educativo, ¿verdad? Pero por otra parte, la inclusividad tiene que ver con ir un poco más allá de eso y no solamente tener ese espacio o brindar ese espacio para que todos puedan participar, sino que también promover ciertas acciones que motiven esa participación, asegurarse que todas las personas efectivamente puedan participar de distintas actividades, distintas situaciones, acciones, ¿cierto?, que compartan en comunidad, por ejemplo. Entonces, no tenemos que quedarnos solamente en dar ese espacio, ¿cierto?, en facilitar el espacio, sino que también promover eso y tener acciones concretas para que eso se pueda llevar a cabo. Perfecto. Y si tuviéramos que aterrizar un poco esta descripción que tú haces, tanto de la inclusión como de la inclusividad, tú que estás trabajando en el territorio, ya llevas, entiendo que 3 años en el mismo colegio, la misma comunidad educativa, ¿cómo lo has desarrollado tú en ese colegio y también cómo has visto esa evolución que se va dando tanto de inclusión como de inclusividad? Sí, yo llevo 13 años en el colegio, en la misma escuela, que en un principio partió como una escuela municipalizada de la comuna de La Granja y hoy en día, a partir del 2020 aproximadamente, ya somos parte del Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral. Y los cambios se han ido viendo paulatinamente, lentos también en algunos aspectos, pero los cambios se ven hoy en día.
Partimos con una escuela sin muchos recursos, sin muchos profesionales también, y hoy en día tenemos un colegio con dotación de más de 10 profesionales especialistas que pueden dar respuesta a algunos aspectos de la inclusión y de la inclusividad, porque yo creo que todos hemos escuchado, y bueno, sobre todo los que trabajamos en colegio, del programa de integración escolar, que si bien, en mi opinión, es una política pública muy necesaria, que da respuesta a muchas dificultades que enfrentan los colegios día a día. Sin embargo, en el contexto que estamos hoy, las demandas son mayores, por lo tanto el PIE, los programas de integración escolar, no alcanzan a dar respuesta a todas las necesidades que tiene que cubrir la escuela, sobre todo pensando, por ejemplo, en estudiantes que provienen de otros países, en estudiantes que muchas veces no pueden ingresar al programa de integración escolar debido a que no cumplen con el criterio diagnóstico, por ejemplo. No podemos olvidar que el PIE incluye o apoya y acompaña a estudiantes que presentan un diagnóstico específico. Ya O sea, de entrada ya tiene ciertas restricciones para atender, ¿no? Tiene cupos, Claro. cupos para estudiantes con diagnósticos transitorios, permanentes, por lo tanto, responde a una parte de la inclusión y de la inclusividad, pero también deja fuera a otros aspectos, otro espectro de la misma inclusividad o de la misma inclusión. Por lo tanto, en la escuela, por lo menos donde yo trabajo, lo que hacemos es cubrir o tratar de cubrir, ¿cierto? Porque tampoco Lo que va quedando fuera del lo PIE. que va quedando fuera. Por ejemplo, estudiantes, como lo mencionaba al principio, estudiantes provenientes de otros países que tal vez solo por el hecho de tener ese origen, Una ¿cierto?, nacionalidad distinta no tienen ese apoyo. no tiene ese apoyo. Que sí se arregla de alguna manera o sí convergen distintos acompañamientos en la escuela para igual responder a esa necesidad. Sin embargo, queda ahí a criterio de voluntad de la escuela y no se da en todos los colegios. Claro. Y otros casos que vayan quedando fuera, pero que de todas maneras ustedes los recogen y los atienden y trabajan con ellos. Por ejemplo, dentro de las escuelas podemos ver estudiantes con distintos diagnósticos, distintas características, y justamente no solamente se da respuesta en esta escuela a los estudiantes del PIE o a los estudiantes extranjeros, sino que también a aquellos estudiantes chilenos que a lo mejor por un tema de puntajes de un test o por un tema de desempeño en una prueba, no alcanzaron a ingresar formalmente al programa. A ellos también se puede dar respuesta a través de otras estrategias, por ejemplo, de la ley CEP, profesionales que trabajan Claro. a través de la subvención escolar preferencial. O en mi caso particular, yo genero a través de la comunidad educativa distintos espacios educativos, distintos talleres educativos que dan respuesta o tienen estrategias más innovadoras. ¿Ya? Por ejemplo, desarrollo de talleres de psicomotricidad educativa, que están incluidos todos los estudiantes del curso y no solamente un grupo en particular. Talleres de robótica, talleres de Lego robótica también. Por lo tanto, son instancias que son novedosas para los estudiantes por una Claro. parte, pero también por otro lado les ayuda y les favorece harto en distintas habilidades, sobre todo las socioemocionales, las de interacción con otras personas, habilidades cognitivas también, ¿por qué no decirlo? Claro, pues además que el trabajo con Lego generalmente son equipos de trabajo, no es una persona con sus Legos, sino que Claro. son equipos que se forman e incluso Lego tiene una competencia que hace poco Sí. tuvo su encuentro nacional, el Lego Challenge, acá en Chile. Entonces también eso hace que los estudiantes vayan desarrollando ese trabajo en equipo y vayan desarrollando lo que tú has mencionado sobre la inclusión y la inclusividad. Claro, ¿no? Y además de este beneficio que tiene tanto para los estudiantes como para la comunidad educativa, me refiero a los aspectos socioemocionales, cognitivos, por ejemplo, también son instancias que permiten, por ejemplo, mejorar la asistencia escolar. La asistencia en la educación pública podemos ver que ha ido disminuyendo, Claro. al igual que la matrícula, por ejemplo, pero estas instancias de aprendizaje novedoso, ¿cierto?, de talleres que llamen la atención de los estudiantes, han hecho que nosotros por lo menos recuperemos un poco la asistencia, recuperemos matrícula y mantengamos a los estudiantes en el sistema y que no exista deserción o que eso sea lo menor posible. Bueno, y también otra de las cosas o otros de los trabajos que se ha ido realizando para la inclusión y la inclusividad son estos símbolos de identidad. Cuéntanos un poco acerca de ese aspecto. Bueno, la identidad es muy importante considerarla dentro de los puntos que van a aportar a la inclusión, ¿cierto? Desde la perspectiva en que nosotros nos conozcamos, comuniquemos también cómo queremos ser vistos, que también veamos cómo los demás quieren ser vistos, van a ser instancias de aprendizaje que van a aportar sí o sí al tema de la inclusión y de la inclusividad.
Por lo tanto, desde esa mirada es súper importante que nosotros hagamos que los estudiantes, y por qué no decirlo también los profesores, el resto de la comunidad educativa, se reconozca a sí mismo, reconozca sus características, sea capaz de comunicarlas de manera asertiva también, y que eso pueda aportar a la interacción que vamos teniendo con otros. Entonces, la identidad en sí cumple un rol fundamental en la inclusión porque tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia que va a tener la persona en ese espacio en donde se está desarrollando como persona, está desarrollando diferentes habilidades. Por lo tanto, ahí identificar las características de uno y las del otro, es importante para desarrollar estas otras habilidades, como por ejemplo la empatía, que tiene mucho que ver con estas habilidades emocionales que van a contribuir a la inclusión. Claro, y también sentirse parte del grupo, sentirse parte de ese espacio colectivo, ¿no? Y con tus características, en el fondo, Claro, reconocerte tal cual como eres, pero que eso también puede ser parte de un colectivo y que no estás solo, digamos, en esa comunidad. ¿Cómo has visto tú que esos procesos han beneficiado o han generado algunos efectos en tu trabajo en el colegio? Es algo que aporta, por supuesto, sí, porque desde la perspectiva en donde una persona, en este caso los estudiantes, se sienten parte de un lugar, van con mayor motivación al colegio, asisten más también a clases, las familias se involucran un poco más también en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, como decía anteriormente, todo esto que estamos hablando de los temas de las habilidades socioemocionales, de la inclusión, no debe ser aplicable solamente a los estudiantes, sino que extender este abanico, ¿cierto?, a toda la comunidad educativa, abriendo más las escuelas para las familias, abriendo más las escuelas para el resto de la comunidad, y que de esa manera pudieran converger, ¿cierto?, en temas en común, reconocer similitudes, semejanzas, reconocerse en sus diferencias también. Claro. Si tuviéramos que hacer una síntesis, ¿no?, de lo que hemos ido conversando acerca de la inclusión y la inclusividad, ¿cómo crees tú que esto va teniendo algunos efectos en toda la comunidad educativa? ¿Cuáles son los beneficios que ves tú o los más destacables? Y también, por supuesto, relatando tu experiencia en la comunidad educativa. Bueno, lo primero yo creo que es un aporte importante para tener comunidades educativas más respetuosas, ¿cierto? Comunidades educativas que valoren las características individuales de las personas, pero que también sean capaces de reconocer esas características como parte de un todo, como parte de una comunidad de aprendizaje, como parte de una comunidad que está formando personas, ¿cierto? Nosotros no trabajamos con objetos, con computadores, ¿cierto? Trabajamos con niños, con niñas, jóvenes, personas, por lo tanto, yo creo que eso es lo primero. La primera contribución que hace el hecho de tomarse en serio las palabras de la inclusión y de la inclusividad es que tengamos comunidades educativas más respetuosas y que pasemos de esto del papel, que yo creo que aquí lo sienten mucho, lo sentimos los que trabajamos en colegio, y que esto baje del papel, que baje del decreto a el terreno en sí de los colegios, de las escuelas, ¿cierto? Y que la inclusión realmente tenga acciones concretas en donde nosotros podamos decir, sí, esta escuela tiene algunos hechos, ¿cierto?, que pueden dar respuesta a algunas situaciones que lo ameriten. Nosotros, por ejemplo, en la escuela, y yo creo que esto es una realidad a nivel nacional, hemos ido aumentando la cobertura de atención de, por ejemplo, estudiantes con la condición del espectro autista. Entonces tenemos situaciones bien concretas en donde hemos tenido que hacer varias adecuaciones curriculares, hacer también adecuaciones en cuanto a cómo el estudiante llega a la escuela para poder hacer que permanezca en el sistema, ¿cierto?, que no deserte, que esto sea también de manera paulatina en el tiempo. Entonces creo que la inclusión tiene, por supuesto, efectos positivos tanto a nivel personal para los trabajadores, trabajadoras, los estudiantes también, y a nivel colectivo como comunidad. Claro. Y también lo que tú mencionas ahí, que a partir de un caso individual, que es el estudiante que está en esta situación, en este espectro autista o también denominados TEA, y cómo ustedes van trabajando ese caso, pero también cómo su grupo curso, por ejemplo, o el resto de la comunidad escolar o la comunidad educativa se va adecuando, va entendiendo lo que pasa y va también haciendo más amigable y llevadera la vida de ese estudiante, ¿no? O de varios casos que hay en el colegio, ¿no? ¿Cómo pasa ahí también? ¿Cómo pasas tú en este trabajo que haces individualmente con los casos que se atienden a sentir que se está desarrollando algo más en el colectivo? Yo creo que ahí es importante generar espacios de colectividad, espacios en donde los estudiantes puedan participar
todos y todas juntos en un mismo lugar. Nosotros los psicopedagogos estamos muy acostumbrados a trabajar con pocos estudiantes, de sacar, no sé, a 3 niños de la sala de clase, de aula común, ¿cierto?, a llevarlo a nuestra sala de recursos. Y lo que nosotros venimos implementando en este SLEP, al menos en la escuela donde yo trabajo hace por lo menos unos 3 años, es crear y generar espacios educativos que sean parte para todo el curso. Por ejemplo, yo implemento un taller de psicomotricidad educativa desde prekinder hasta segundo año básico y participan todos los estudiantes del curso. Entonces ahí trabajamos habilidades socioemocionales, habilidades comunicativas, habilidades cognitivas, el desarrollo de algunas habilidades motrices también. Y eso ha aportado harto en la convivencia escolar, porque en el fondo, a través de la psicomotricidad, nosotros podemos ver elementos tan cotidianos y simples para algunas personas, pero que aportan mucho en el aprendizaje, como el juego simbólico, la capacidad del juego libre también de los niños y las niñas, y además tenemos que tener en claro que el juego es un derecho. Entonces, las escuelas, y esto yo lo he visto al menos en varios SLEP, no solamente en Gabriela Mistral, están intentando recuperar esto, el derecho del juego de los niños y las niñas, a través, por ejemplo, de estas estrategias innovadoras como la psicomotricidad educativa, que de alguna manera responde a estudiantes más específicos que requieren quizá un apoyo más particular, pero también responde a las características del resto del curso. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de hacer es poder generar estos espacios para el curso completo. Entonces, de esa manera, ir vivenciando, ¿cierto?, distintas experiencias de interacción social entre los mismos estudiantes, los profesores, las personas que participan de ese taller, y que esto pueda contribuir a la convivencia escolar de la escuela. Perfecto. Bueno, queremos agradecerte, Juan Pablo. Esta conversación ha sido bien enriquecedora y tal vez si tú quisieras cerrar con alguna síntesis, con algún resumen o destacar algún concepto que tú consideras clave dentro de lo que hemos estado analizando de inclusión e inclusividad, tal vez recalcarlo en este momento. Pienso que es súper importante que como sociedad, también como sistema educativo, sobre todo estamos hablando del sistema público, consigamos avanzar en entender que la inclusión no es solamente tener o instalar un programa de integración escolar, un PIE, en las escuelas, por todo lo que hemos conversado, ¿cierto? El PIE si bien es una política pública, insisto, que es muy necesaria para los colegios, también hay que avanzar un poco a dar respuesta a otras características de los estudiantes y no solamente a su diagnóstico clínico. Ya, como el PIE da respuesta a eso, quedan fuera muchos estudiantes que sí requieren apoyo. Por lo tanto, siento yo que tenemos que avanzar de partida a una mayor contratación de profesionales, ¿cierto?, que puedan apoyar también esto, porque esto no se hace solo. Ya los equipos PIE tienen harto trabajo, tienen mucho trabajo administrativo, trabajo con estudiantes durante el año. Por lo tanto, creo que se debería avanzar hacia una mayor inyección de recursos en las escuelas públicas y que eso pueda permitir el ampliar este abanico de atención o de apoyo, acompañamiento a toda la comunidad educativa. Perfecto, Juan Pablo. Muchísimas gracias por haber Gracias estado a ustedes en este ciclo de conversaciones. Conversábamos con Juan Pablo Ardiles, él es psicopedagogo con una amplia experiencia, 14 años de experiencia laboral y hoy se desempeña como profesional en el Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral, que comprende las comunas de La Granja, Macul y San Joaquín. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Nos vemos. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.